Bienvenidos a Contraseñas, donde descubrimos a los autores detrás de sus libros. Nuestro invitado de hoy nació en 1949 en la colonia Roma, muy cerca de la casa del poeta, donde murió Ramón López Velarde. Dice que un día soñó que Neruda se negaba a leer sus traducciones. Y piensa que la poesía, si es que sirve para algo, es para que aprendamos a vivir en la soledad de nuestra mente. Afirma que de niño quería ser astronauta, pero que hoy es patética y exclusivamente literario. Adivinen de quién estamos hablando. ¿Ya supieron de quién se trata? Nada menos y nada más que de David Huerta. Bienvenido, David, es un gusto. Muchas gracias, Mónica Un Rosa. gusto muy grande tener al poeta, premio nacional. Ya si no lo adivinaron, David, ¿en qué partes de la ciudad creciste? ¿Pasaste tu infancia, tu adolescencia? Bueno, yo nací, como dijeron al principio, como dijiste, Rosa, en una clínica que se llamaba Clínica Lourdes, un edificio que todavía existe, pero que está remodelado. Entonces, el letrero que estuvo ahí muchos años, Clínica Lourdes, ya no existe, pero está efectivamente ahí cerca, a unos metros prácticamente. ¿Sobre Álvaro Obregón? Sobre Álvaro Obregón, la antigua Avenida Jalisco, así se llamaba cuando vivía ahí Ramón López Velarde. Allí murió efectivamente en 1921. Hay una foto que no puedo encontrar, es una foto muy mala, pero de todas maneras es simpática, que me tomó mi papá en el camellón de Álvaro Obregón, con la casa del poeta de fondo. Ay, porque tiene además ahora está pintado de un azul añil muy bonito, ¿no? Qué bien. Entonces, no sé si tiene algún significado, quiero creer que sí, que haya nacido yo cerca de donde vivió sus últimos años y murió Ramón López Velarde, nuestro queridísimo Ramón López Velarde y admirado. Oye, y no solamente tendrá un significado que hayas nacido ahí, que tu padre te haya tomado una fotografía ahí. ¿Qué fue ser hijo de Efraín Huerta? ¿Qué es ser hijo de Efraín Huerta? Pues es un motivo de gran alegría y de gran gusto, sin que eso haya significado durante algún tiempito, digamos unos años, cierta carga, cierta pesadumbre en el sentido estricto, físico de la palabra. Me pesaba mi papá. Como decía Sartre, yo tenía el complejo de Anquises, ¿no? Anquises es el troyano el padre de Eneas, al que Eneas saca cargando de las ruinas del incendio de Troya, cuando ardió Troya, efectivamente. Sí. Y entonces, tener el complejo de Anquises es andar cargando uno a su papá. Pero muy pronto, más o menos en mi juventud, en mi segunda juventud, todo eso se fue aligerando y se fue convirtiendo ya no en una carga, sino en un motivo de gusto y de alegría. Conversé siempre muy bien con él, nos llevamos estupendamente, hablábamos de literatura, de cine, de fútbol, de todo tipo de cosas. Y esta parte que hablas cuando te pesaba, yo te imagino como de adolescente, en la colonia periodista, sí. Porque después quedó pendiente lo de los lugares, sí. Y yo quiero que nos hables de la colonia de los periodistas, Dios, claro, porque tú dices que es como como que los vecinos era una conversación que salía de la casa a la calle, ¿no? Es un lugar excepcional, es un lugar de veras extraño. Yo lo llamo con una frase que no sé si se entiende, creo que se entiende, un gueto gremial. Es decir, las colonias tienen sus nombres y las calles tienen los nombres que las distinguen, pero la colonia del periodista es un lugar, la segunda, no la primera, donde vivían los tipógrafos, los almacenistas, no propiamente los periodistas. En la segunda, que ahora se llama Francisco Zarco, sí vivían periodistas, fotógrafos, cronistas deportivos, caricaturistas. Y entonces todas las familias estaban unidas por el oficio de las cabezas de las familias, ¿no? Y además se conocían y entonces era como una casa gigantesca, diría comuna, pero no, es más bien un gueto, ¿sí? Todo el mundo se conocía, yo salía de mi casa y podía entrar a casi cualquier otra casa, como el famoso Pedro que anda con toda confianza por su lugares, casa. ¿no? Entonces yo nací en la colonia Roma. Mis primeros años transcurrieron en una callecita que está cerca del Monumento de la Revolución, que se llama José María Iglesias, pero yo tengo recuerdos muy vagos de esa casa, en un departamento muy modesto. Y después vivimos en la colonia del periodista
de la que yo salí para casarme la primera vez, a los 18 años. Pero ahí viví mi infancia, mi adolescencia, mi primera juventud, digamos. Y era un lugar maravilloso porque piensen ustedes que muchos de los periodistas, como sabemos, eran también escritores, claro. Siguiendo la vieja tradición de los liberales, que eran escritores, periodistas, hacedores de este país, ¿no? Sí. O sea que de alguna manera escuchaste la misma conversación, no la misma, pero hablaban sobre el mismo tema, y eso es algo muy interesante, hablar de literatura desde que eres niño, que esto es un privilegio enorme, ¿no? Y de política. Y de política también. Era muy, a ver, digámoslo con esta palabra, era muy plural, había de todo, de chile, de dulce, de manteca, de izquierda, de derecho y de derecha y de centro, ¿sí? Entonces había viejos comunistas, de los que ya no se usan, y unos reaccionarios pavorosos, y gente del PRI, no sé si había panistas, pero había de todo. Era un lugar muy simpático. Y había máquinas de escribir, ¿no? O sea, si tu padre era poeta, si era periodista, si el sonido de la máquina de escribir ha de haber arrullado el aire, ¿no? Eso que dices es una gran verdad, porque si entrabas a una casa, oías las teclas, que sonaban bien fuerte, ¿no? De las Olivetti, de las Remington de aquella época, que son objetos que ahora los millennials no saben qué son. Tú le enseñas una máquina o una foto de una máquina de escribir y no saben qué es, ¿no? Pero bueno, entonces era una única gran conversación con muchos temas, Rosa, ¿no? Se hablaba de política, se hablaba de literatura, de lo que estaba ocurriendo, y era un lugar fantástico. Porque muchos periodistas eran escritores, como te digo. Sí. Edmundo Valadez, por ejemplo, Renato Leduc, sí. Yo creo que Renato Leduc es la primera persona a quien le oí decir juntas tantas groserías en una sola tirada. Un día que le dimos un balonazo jugando fútbol en el parque. Entonces volteó y nos dijo, hijos, mocosos, hijos, y siguió como una larga tirada de frescas que nos echó, ¿no? Los voy a acusar con sus papás, van a ver. No, y luego creo que dijo, no los voy a acusar con sus papás, yo me encargo de darles de cintarazos, imagínate qué palabra que ya apenas entiende. ¿Y tenías conciencia de que querías ser poeta ya, ahí en esa colonia? No, quería ser futbolista o astrónomo y después ser astronauta, como recordaste. Sí, centro delantero del Atlante. Ok. Del equipo del que ya casi nadie se acuerda, está en segunda división. O división de ascenso, como se dice eufemísticamente ahora. En vías de desarrollo. Sí, cuando hubo algunos quintos de los que se pudo disponer en la casa, mi mamá me compró un telescopio. Quería decirles porque esto es de veras importante. Me lo parece, lo es para mí. Me gustaría decir dos cosas sobre mi mamá. Claro. Porque mi papá ocupa mucho el escenario porque es un poeta muy famoso y una gloria nacional y lo que quieras. Pero mi mamá era una persona, desde un cierto ángulo, mucho más importante en mi formación que mi papá. ¿Sí? Se llamaba Mireya Bravo. Y es una precursora meritísima, lo digo sin exageración, del trabajo social en México. Una persona muy culta, siempre leía, siempre conversaba y además una persona muy buena, ¿sí? Y además todo lo que yo tenga de bueno se lo debo a ella, ¿sí? Ay, qué bonito. Sí, de verdad, no tanto a mi papá le debo grandes lecturas y conversaciones inolvidables y grandes enseñanzas, pero si yo puedo resultar en algún sentido recomendable, eso se lo debo a Mireya Bravo, mi mamá. Claro que sí. Vamos a seguir hablando con David Huerta después de este corte. No se vayan, espérenos aquí en Contraseñas. Qué bueno que estén con nosotros aquí en Contraseñas y seguimos conversando con David Huerta. Qué cosa tan importante esta que dices de tu madre. Como diría Machado, te enseñó a ser bueno en el buen sentido de la palabra. Sí. Y en ese sentido yo te quiero hacer la siguiente pregunta, porque el 68 para ti fue un parteaguas. Sí. Y la gente que participó en el 68, digamos, del lado correcto, para mí está en una escala moral enorme, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia, David? Pues después de nacer es lo más importante que me ha ocurrido, ¿sí? El nacimiento sigue teniendo una influencia decisiva en mi edad, desde luego,
Pero el 68, muchas cosas que importan y que me han importado toda la vida, ¿sí? Fue un movimiento democrático, aunque en la cabeza de muchos era una revolución, no lo fue. Y no se, en el fondo, el movimiento mismo, en su sentido impersonal, se proponía más bien remozar nuestra vida pública, ¿no? Abolir ciertas leyes represivas, los artículos donde se legislaba sobre la disolución social, el delito de disolución social, ¿sí? Apenas ahora se ha disuelto el cuerpo de granaderos, que es una vieja demanda del 68. La liberación de los presos políticos, bueno, ahora los matan, ¿verdad? A los militares activistas, ¿no? Eso es muy, muy grave. Y a los periodistas. Pero muchas de las cosas que se han conseguido en este país en el terreno de la democracia y de la civilidad y de la civilización, creo que provienen en buena medida del 68. Es el orgullo de mi vida haber participado en ese movimiento, sí. Parteaguas. Y también en la escritura hay un impacto, ¿crees que desde luego en la crónica, ¿no? Pero en la poesía que se escribe, en la que tú escribes, hay un vertedero directo, sí. Sí, mira, hay un poema, el primer poema de un libro mío de 1976 empieza con una frase que alude, pero solo alude, es decir, menciona indirectamente el movimiento, que es: hay una profecía en la pared más pobre del aire, ¿sí? Esa profecía es la siguiente: 2 de octubre no se olvida. Sí. Durante algún tiempo pensamos que se olvidaría y eso nos sobrecogió porque dijimos, ¿cómo se puede olvidar una cosa así, no? Claro. Entonces, siempre está presente el movimiento, aún en la poesía más exquisita, esteticista y alejada de la realidad que yo escribo, ahí está el 68. Sí, es una especie de presencia trémula que está siempre en el fondo de lo que yo hago y soy, y escribo y pienso y sueño y todo. Pero antes del 68 ya sabías que querías escribir poesía. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cuándo fue? Mira, creo que nos pasa a todos, les ha pasado a ustedes, seguro que sí. Es lo que yo llamo, es una frase, creo que chistosa, no sé, el grado cero del plagio, ¿no? Si está uno leyendo a García Márquez o a Federico García Lorca o a Vallejo, está uno muy impresionado mientras lee y piensa uno, ese es el momento decisivo, ¿seré yo capaz de hacer algo siquiera remotamente parecido a esto que admiro tanto? ¿Verdad? Las dos lo recuerdan, probablemente con precisión. Pues eso me pasó a mí. Yo creo que leyendo a Carlos Pellicer, probablemente a Nicolás Guillén, a Federico García Lorca, desde luego. Sobre todo un poema que empieza diciendo: Córdoba, lejana y sola. Ay, sí. ¿Te acuerdas de ese poema? Claro. Es una maravilla, es una experiencia para mí muy fuerte. Y entonces dice uno, ¿seré capaz? Cierra uno el libro y empieza a escribir. Y lo más probable es que lo que escriba se parezca mucho a lo que acaba de leer, a lo que uno acaba de leer. Que escriba en el registro de Lorca o de Vallejo o de García Márquez o de Arreola o de Rulfo, ¿no? Y después empieza uno a buscar su propia manera, su propio estilo, como se dice muy metafóricamente, su propia voz. Oye, hay una anécdota de cuando trabajaste, no me acuerdo en qué revista, o en que lo que hacías es recortar las galeras y que te hiciste un gran rollo, hablando de las máquinas de escribir. Ah, sí. De este método de trabajo, ya que ahorita empezaste a hablar de los primeros versos, hasta que uno encuentra su estilo. Sí. Aquí ya me imagino que en este momento en que escribes un largo rodillo de texto. Un rollazo. A ver, cuéntanos que es muy curioso. Yo trabajaba por ahí ¿sabes qué? No muy lejos del plantel San Lorenzo Tezonco, donde hemos dado clases, tú das clases todavía. En la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en lo que era entonces la carretera Tulyehualco. Ahí estaba la imprenta de la revista Siempre, yo iba a vigilar, es un decir, la impresión del suplemento cultural, La Cultura en México. Que dirigía a Carlos Monsiváis. Y entonces era un trabajo muy arduo, sobre todo porque Monsiváis hacía sufrir mucho a los impresores. Se tardaba en entregar su columna hasta el último minuto y luego la entregaba por partes. Y entonces las cosas que decían en la imprenta contra Monsiváis eran así, muy fuertes, no las puedo repetir aquí. Pero finalmente salía el suplemento. Y entonces había las galeradas que probablemente ustedes recuerdan, quizás no porque son muy jóvenes, que son
pedazos de papel revolución, largos, del ancho de una cuartilla convencional, pero muy largos. Entonces yo me robaba unos, así los hacía un rollo, los llevaba a mi casa, los pegaba con cinta adhesiva y metía ese rollo gigantesco de 4 o 5 galeras en mi máquina de escribir, para no tener que, fíjate nada más, que cambiar la hoja, y me ponía a escribir durante horas, sin cambiar la hoja. Para que no se te fuera como un brío. Para que no me fuera, también, exacto. También. Por ahí va la cosa. No llegara el punto, y aparte no había punto. No, vámonos, sí, una un poco especie como de... hizo Burroughs también, ¿no? Exactamente. Luego me enteré que había, que ha habido escritores que lo hacen. Un escritor español que recuerdo que Juan Benet, sí. Juan Benet lo hacía. Me dio mucho gusto porque lo admiro enormemente a Juan Benet. Y bueno, es una manera de escribir sin detenerse, ¿no? Así medio poseído, yo no sé qué, inspirado diríamos. Bueno, que ¿no? dio lugar a uno de tus mejores poemas, que es Incurable. Sí, bueno. Un poema eso al que se le siente 1987. Ese vigor, esa energía, ese tema sostenido a lo largo de tantas y tantas páginas. Sí. Eso se debe a esa, digamos, disposición metodología. mecánica. Ajá. A esa metodología. Hay un libro que me gusta mucho de Hugh Kenner, que es uno de mis escritores favoritos, un gran crítico, un gran pensador, que se llama La Musa Mecánica. Y nos obliga a pensar en esto, en que una buena parte, prácticamente toda, o casi toda la literatura moderna del siglo, desde que hay máquinas de escribir a fines del siglo XIX, se han compuesto en máquina. Es cierto. Es decir, que la musa puede venir de quién sabe dónde, de donde dicen que viene, pero también podría venir de la máquina misma. Claro. Entonces, la frase me pone muy nervioso y no es quizá muy bonita, pero dice mucho, la musa mecánica. ¿Y escribes así ahora o escribes en una libreta o qué? Escribo de todas maneras posibles, hasta sin escribir, Mónica. Claro. Cuando voy en el Metrobús de pie, ya ocurre poco porque me dan el asiento en el Metrobús, me dan el lugar. Entonces pienso en alguna línea, o en 2 o 3 o 4, hasta donde me dé la memoria, las memorizo y en cuanto llego a la casa o tengo un papel a la mano, las escribo. Entonces, pero mi papá, es una de las cosas que me enseñó mi papá, trae siempre como San Juan de la Cruz, papel y lápiz para escribir. Y entonces, y si no es así, entonces memoriza. Claro. ¿Sí? Y me consta que los poetas siempre tienen tan buena memoria, ¿no? De verdad, es algo tienen que yo admiro. ¿Sí? Y se saben poemas enteros y... No los entienden, no los entendemos, no, pero sí los como unos pericos. Vamos a ir a un corte y seguimos con David Huerta aquí en Contraseñas. Seguimos en Contraseñas. Ahora me toca hacerle una pregunta a Rosa, una pregunta a Mónica. Voy a hacerles una sola pregunta a las dos, que son narradoras, cuentistas, novelistas. Entonces te la voy a hacer. No, es broma, David. Bueno, acabamos de hablar de la musa mecánica, entonces yo quisiera saber cuál es su relación literaria con la máquina, la que fuere, ¿sí? Yo empecé a escribir a máquina. Bueno, no, miento. Empecé a escribir a mano, por supuesto, y tengo libretas. ¿Y sabes qué pasa? Lo mismo que con otros medios. Tú no dejas de escuchar la radio porque existan los medios digitales, ¿no? Igual que cuando se empezó a ver televisión, se pensó que entonces desaparecería el cine, y no es cierto, son medios completamente distintos. Pues así sucede con ese tipo de musa, porque yo sigo escribiendo a mano, la máquina sí ya no. Pero pasar de la mano a la computadora me costó. La velocidad es el problema. En la computadora puedo escribir artículos periodísticos, todo lo que tenga que ver con velocidad. Pero de pronto a veces para escribir cuentos sobre todo, y en algunos tramos de la novela, tengo que volver otra vez a la mano antes de ir al ordenador. ¿Y tú, Mónica? Fíjate que mi papá tenía una máquina de escribir. Entonces, para mí la máquina de escribir era un poco mi papá. ¿Qué hacía él en eso? Y entonces yo escribí todo lo que fuera papelería, clips, adoraba ese entorno y jugaba de niña y hacía anuncios. Pero me gustaba el taca, taca. Exactamente. Ay, sí. Bueno, y recuerdo la última vez que volví a oír
y escribí mis primeros cuentos a mano y luego a máquina, y me parece horrible que no haya sonido en las computadoras, porque ese ritmo taca, taca, eso es baile, es casi coreográfico. Pero ¿te has fijado que en los teléfonos celulares sí hay sonido que emula las máquinas de escribir? Sí, podría no haberlo, pero lo hay para que resulte atractivo para ciertas personas, ¿verdad? Porque es algo que te recuerda el paso del tiempo, ¿no? Taca, taca, taca. Sí, yo me acuerdo que la última vez que la oí intensamente es cuando todavía era bióloga y estaba en Los Ángeles. Siempre serás bióloga, Mónica, no. sí. Ya se me olvidó todo, pero mi vecino de arriba escribía para la televisión y entonces ahí todavía era máquina de escribir, a mí me arrullaba su máquina de escribir. De ese viaje dije, yo prefiero el ruido de la máquina de escribir que el silencio del microscopio, como tú del telescopio. Fascinante, fascinante. Me gustaría seguir entrevistándolas, por favor. Esta parte mecánica que acaban de mencionar, ¿no? Cómo los objetos también rigen nuestro quehacer, nos determinan. El telescopio, tú tuviste un telescopio. Sí, cómo no. Y te fascinó mirar Tuve una guitarra al cielo. eléctrica y también. Tuviste una guitarra, pero antes tuviste un telescopio. Sí, cómo no. Y la astronomía, mirar el cielo, está de alguna manera ligada a lo que escribes también. Mucho. Lo de arriba y lo terreno. Pienso que sí. Pienso que sí. Y es una vocación pues frustrada, pero que está ahí siempre, ¿no? Hay una latencia, ¿no? De repente me asoma algún artículo interesante, leo un libro de divulgación científica. Acabo de leer hace unos meses un libro de Neil deGrasse Tyson sobre astrofísica. Fascinante, ¿no? Lo tengo que releer porque lo leo y lo medio entiendo, pero luego tengo que volver porque se me... Es entonces una de tus pasiones ahí. Es una de las pasiones. Y luego dices que eres patética e inevitablemente literario, sí, porque Dios. Siempre estás leyendo, ¿no, David? Y escribes en periódico, en revista, y eres maestro. Sí, ahí es la parte del hablantín, ¿sí? Sí, no del grafómano, sino el grafómano y el hablantín, o a veces el grafómano contra el hablantín. Pero bueno, me encanta dar clases, ¿sí? Yo adoro a los muchachos de los ojalá ninguno esté viendo el programa, ninguno lo vaya a ver, pero los adoro, ¿no? A veces me desesperan, ¿no? Me dan ganas de estrangularlos. A ti también te pasa. Tú no sé si estás dando clases ahora, bueno, ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Es una vocación que, digamos, se consolidó, siempre estuvo ahí, pero digamos que di clases muy irregularmente durante una larga temporada hasta que entré en la UACM, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en 2005, y desde entonces doy clases con regularidad y también en la Facultad de Filosofía y Letras, en el anexo. Además de las clases, das talleres y me consta en las premiaciones de Punto de Partida, cuando te he visto rodeado de alumnos, cómo van siguiendo al maestro, pero en el antiguo sentido del término, ¿no? Porque David no solamente los enseña a leer poesía, a escribir poesía, les enseña sobre la vida a través de la poesía. Yo creo que eres de veras fundamental para todas esas generaciones que tú has hecho. Sí, pasa algo también que forma parte de la trama, ¿no? General, digamos la trama de la vida, ¿no? Y es que muchos alumnos con quienes he tenido una relación muy fuerte, un diálogo muy potente, ¿no? Después se van alejando. Y en un primer momento me produce una cierta amargura, pero digo, pero es que así tiene que ser, así tiene que ser, ¿sí? De repente hay una unión muy fuerte y un diálogo muy intenso, y después ya no. Solo unos cuantos siguen siendo ahí, amigos. Y me imagino que algo que te entusiasma es contagiar tus pasiones, ¿no? Aquello que leíste y que hay que descubrir y poderlo hacer en colectivo, ¿no? Yo te he visto con Rulfo también, no solo con poesía, con la narrativa también. Sí, por Dios. A Rulfo lo leímos detenidamente durante más de 2 años en la UACM y descubrimos cosas formidables que no creo que estén tan presentes en la crítica rulfiana. Por ejemplo, la forma decisiva para su estilo en que las partes chiquitas del discurso, es decir, las preposiciones, el tamaño de las frases, el uso de los puntos y seguidos, influye en el efecto, digámoslo así, en el efecto Rulfo, en el efecto Comala, como lo quieran llamar, ¿no? Claro. Y es impresionante porque efectivamente era un maestro del discurso hasta en esos pequeñísimos detalles. Si tú tuvieras que decirle a alguien joven, ¿qué 5 poetas no puede perderse? ¿Por cuáles tendría que empezar? Los que son las grandes pasiones de tu vida. Es que tendría que hacer un corte tajante, Rosa, porque, ¿sabes? Tendría que escoger las lenguas,
¿sí? Entonces, en español, pero también incluso en las demás lenguas, pondría hasta a la cabeza a don Luis de Góngora. Creo que es la única persona en el universo mundo a quien le aplico el don. Sí. A veces coloquialmente decimos don, pero el don en serio es don Luis de Góngora, ¿sí? Con quienes en la cultura de lengua española hemos sido muy injustos, ¿sí? O lo confinamos ahí en el purgatorio del barroquismo. Es un poeta que no se entiende, que a quien quiere apantallar. Sí, exactamente, ¿no? Aunque el culterano realmente era Quevedo, ¿eh? Hay que entender las cosas al revés. Ya empecé a dar clase, perdón. Me encanta. Entonces, nosotros me encantadas por lo de menos aprender. di nosotros dos más, aunque sea. Góngora, pero es que, mira, no me gusta hacer una lista como de Hit Parade. Yo recogí una idea de un libro de Víctor Hugo sobre Shakespeare que me encantó. Dice, los grandes escritores viven en el reino de los iguales. Qué bonito, qué ¿sí? bonito. Sófocles es igual que Sí, Cervantes, sí. que es igual que Shakespeare, que es igual que Dante. Es ¿sí? cierto. Entonces, sí, ¿verdad? Y depende del humor y depende Entonces, del estado cuando de empezamos ánimo, con esas sí. competencias, lo que surge es lo peor de la gente, el nacionalismo, la demagogia, exacto. el sentido del propio lugar, del terruño. Y Cervantes es el gran escritor, porque es español. No, Cervantes es un gran escritor porque hay que leerlo, porque él tiene una cabeza privilegiada y un corazón inmenso. Sí. Borges, Cervantes, Góngora, Dante y Shakespeare. Ya nos dio nuestro quinteto de iguales para tragárnoslo, para leer poesía, y desde luego hay que leer a David Huerta en sus ensayos, en su libro de poesía, El ovillo y la brisa, y nos acabas de traer After Oden, ¿no? Este poeta que debe gustarte mucho, ¿verdad? Sí. Y que habría que leer. Y ya se nos acabó el tiempo. Ah, qué barbaridad. Otras clases en otro lado y más conversaciones. Y desde luego, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Mónica. Gracias, Rosa, de corazón. Gracias a ti, David. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros en Contraseñas.